Vale, creo que ya lo tengo todo listo. Hoy he tardado un poquito más porque he visto unos datos que no me convencían en unas estadísticas y los he estado comprobando y algunos los he descartado. No podía traer unas estadísticas que no estuvieran correctas. Pero bueno, creo que ahora todo lo que tengo está bien. Así que vamos a empezar, ¿de acuerdo? Como siempre, buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende desde dónde me veas y a qué hora me veas. Vamos a hacer la revisión del sentimiento de mercado y unas cuantas estadísticas, como siempre, que os traigo de la mano de algunos analistas que para mí son top, ¿de acuerdo? Vamos allá, vamos a con el sentimiento de mercado. Para el que no quiera ver todo el vídeo, en principio el mercado está en mantener. Ya está. Es así de sencillo. Ya el que solo quiera ver eso, se puede marchar ya. Ya lo sabe. El mercado en mantener y poco más. Y ahora si queréis, pues vamos a analizar todos los indicadores y os enseño las estadísticas que me parece que son bastante interesantes. ¿De acuerdo? Vamos allá. Me pongo aquí en pequeñito para no molestar. Y vamos allá. Bueno, como siempre el disclaimer, ¿de acuerdo? Esto todo son opiniones personales y formativo como mucho, ¿de acuerdo? Para nada contribuyen un- una recomendación de inversión, ¿de acuerdo? Eso ya lo sabéis de siempre, tanto en mis resúmenes como en mis artículos y como en todo lo que hago. Esto es cómo lo hago yo y cómo veo yo el mercado, ¿de acuerdo? A partir de ahí, si le sirve a alguien, espero que sí. Si no, no lo haría, por eso lo hago, vaya, porque creo que le sirve a gente. Pues eso, a partir de ahí, pues al que le sirva bien y al que no quiera, pues ya sabe. Para mí el mercado está en mantener. Ya está, te puedes ir. Vamos allá. Vamos con el Fear and Greed. Bueno, nivel 62, un poco de euforia, pero nada importante, ¿de acuerdo? No hay niveles extremos, siempre lo digo, ¿de acuerdo? Para intentar estrategias de entrada a mercado buscamos valores por debajo de 10. He visto valores de 5, 6, 8, que es donde interesa meter dinero. Para salir del mercado, ser muy cauto o quitar exposición, valores por encima de 90, 95 incluso, ¿de acuerdo? Nosotros siempre, el ser humano, de hecho, está diseñado, su cerebro por lo menos está diseñado para huir del miedo, para no morir. Está hecho para sobrevivir y por lo tanto el miedo nos hace movernos más que la euforia. La euforia y la codicia hace que nos mantengamos más. Siempre pongo el mismo ejemplo. Antiguamente, ¿no? Cuando estábamos en las cavernas todavía, si oíamos un león y teníamos miedo salíamos corriendo, pero una vez cazábamos un antílope, pues nos pasábamos 10 comiendo, hasta reventar si hacía falta, porque no sabíamos cuándo íbamos a comer otra vez. Por lo tanto, la extrema codicia siempre es un poco más subjetivo, ¿de acuerdo? Pero sí que es verdad que son momentos de extrema precaución, por lo menos, ¿eh? Vale, pues eso, nivel 62 en el Free and Grid, sin nada más a comentar. La encuesta AAI esta semana ha subido bastante, es un salto importante. Las votaciones se acaban los martes y esto se publica los miércoles por la noche. No sé, pues sí, fecha de publicación fue ayer, el mismo día de la FED, pero en realidad la votación fue antes. No sé si aquí está descontado ya, bueno, que esta semana los inversores de esta asociación pensaran que pues ya como la FED iba a rebajar, pues el mercado subiría. No lo sé, me parece muy impresionante esta subida a tener en cuenta, pero sin ser una cosa extrema, porque venimos de miedo, de medio hemos pasado a codicia directamente. Es un poco extraño, pero no es la primera vez que pasa, solo estamos un poco por encima de la media histórica, tampoco hay que asustarse mucho, y podemos ver que lo que ha cambiado sobre todo son los neutrales. Los neutrales sí que están muy bajos para su media histórica. Así que bueno, sí, esto, bueno, es un toque de atención, no es precaución ni nada, es un toque de precaución para irlo vigilando próximas semanas. Si otros indicadores indicaran, valga la redundancia, indicaran algo malo, pues a lo mejor sí que le podríamos dar más valor, pero en principio le he echado un vistazo rápido antes y creo que no hay nada que nos diga a día de hoy que estamos en peligro, ¿eh?
Esto es simplemente un toque de atención para vigilar próximas semanas. Vamos con el VIX. Bueno, nada. El VIX, nada, niveles bajos, por debajo de su media, que es 19 aproximadamente. Todo lo que sea entre 20 y 25 podría ser hasta un estado normal del mercado, podríamos tirar atrás, pero bueno, su media histórica es de 90. Los momentos de más tranquilidad pues, se dan por eso, pues, por debajo de los 19, en este caso 15, pero sí que es verdad y hay que tener pues, atención siempre es a la evolución, ¿de acuerdo? No es lo mismo evolucionar de 40 a 45 que de 15 a 18, ¿de acuerdo? Es más peligroso, porque el porcentaje que aumenta es peor, es más grande. Hace unos días tenía una estadística, pero no la voy a mostrar porque es una de las que me ha hecho sospechar y no me ha gustado. No, bueno, era muy buena, era muy buena, daba en el corto plazo, pues que la volatilidad, la estadística era que el día 15 aumentó un 6% la volatilidad del VIX, o sea, el VIX aumentó un 6%, y el S&P 500 aumentó más de un 0,4%. Esto a priori, los primeros días, las primeras semanas, daba más volatilidad y que el mercado incluso perdiera un poco, y a largo plazo, bueno, en principio era bueno. Era una cosa, pero era una cosa extraña. Había datos que eran un poco, bueno, que no eran correctos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, he decidido no traer esa estadística. No he tenido tiempo, lo iba a hacer yo manualmente, coger los días esos que marcaba la estadística y comprobar a una semana, a un mes, a 2 años y a ver qué es lo que me salía a mí. Pero cuando he visto que había 2 o 3 datos que estaban mal, no he querido liarme porque me hubiera tirado toda la tarde para hacer ese Excel y bueno, y tenía que hacer el vídeo, tengo otras cosas que hacer también, como siempre, estoy aprovechando, ¿de acuerdo? Ahora estoy haciendo magnetoterapia del hombro, ya puedo empezar a mover el brazo, pero con mucho dolor todavía, y tengo muchas cosas que hacer, he ido a rehabilitación hace un rato, ahora tengo que hacer ejercicios en casa, que en rehabilitación no me lo pueden hacer todo, entonces me hacen lo que no puedo hacer yo aquí y después continúo, así que no he hecho la estadística. Me parecía interesante, quizá a lo mejor la hago para el resumen semanal del domingo, pero bueno, es que yo digo, que me ha impactado a primera vista, pero después he comprobado que había datos incorrectos y no he querido traerla. Vamos a la encuesta Naim. Bueno, 84,76, no ha cambiado mucho desde la semana pasada. Vamos a meterlo aquí para que me salga a mí en la gráfica. El mercado estaba en 66,035. 66,035. Vale. Esto es para tenerlo yo actualizado, que tengo yo todos desde el año 2019 y así veo evoluciones que me interesan. Quizá algún día tenga que recortar, porque si el SP500 sigue subiendo, quizá esto, bueno, quede un poco distorsionado y no se vean bien las subidas y las bajadas. Pero bueno, aquí lo que buscamos, como siempre, son valores por debajo de 20, Eso sería muy bueno para el mercado, serían momentos de mucho pánico. No es el caso, los gestores están confiados en el mercado, tienen una exposición pues, del 85% prácticamente de su dinero, así que sin pánico. Bueno, ya lo he dicho antes, en principio está en mantener, no... Cuando los gestores se retiran y se retiran mucho, entonces cuando no queda gente en el mercado que quiera salir y es cuando interesa entrar, ¿de acuerdo? Porque de ahí solo puede ir para arriba. Bueno, es lo de siempre, En pánico, cuando haya sangre en las calles, comprar propiedades. Vamos a ver el ratio put al call, a actualizarlo por si acaso cambia un poquito. Nada, bueno, está alto. En principio, bueno, alto el diario, pero no es nada importante tampoco. La media está a 0,86, una zona totalmente neutral, por lo tanto, sin problemas. El índice bullish, pues mira, más del 60% de las empresas del SP500 siguen en tendencia alcista. Así que de momento sin problema. La tendencia alcista de corto plazo sigue activa y mientras nada indique lo contrario, es como las tendencias siempre suelen continuar. ¿De acuerdo? Esto es de primero de análisis técnico. La línea D
sigue ascendiendo, por lo tanto buena salud, asciende con el SP500, el ADN indica buena salud también, más de 93. Como ya he dicho otras semanas, algunos analistas consideran que ha habido otro impulso. Yo no lo hago así, yo me gusta hacerlo fácil, si no pasa del 20 no considero que es un no impulso. Aunque hay algunos analistas muy famosos y por supuesto mejores que yo, no sé si se verá bien, lo voy a subir un poco. Incluso mejores, mucho mejores que yo, son referentes míos, que indican que cuando pasan más de 5 días por encima de 80, eso significa que es un nuevo impulso. Yo prefiero hacerme las cosas fáciles, ya lo he dicho siempre, cuando marco un doble techo, porque el techo está muy cerquita, no inclinado, no... prefiero lo fácil. Hay muchas acciones y muchos índices en el mercado como para complicarnos y ir a hilar muy fino. En catalán se dice fila prim. Yo no. Yo me gustan las cosas más sencillas y a eso voy. Por lo tanto, pues buena salud. El ADN está fuerte, el AD también y sin, bueno, sin discordancias con el S500, ¿de acuerdo? No hay divergencia, no hay cosas extrañas que podamos marcar. El SP500 Equal Index, bueno, está cerca de máximos históricos. Sí que es verdad que está pues, más retrasado, ¿de acuerdo? Sus máximos del 2024 se han superado por poco y ahora pues están sirviendo, pues están haciendo un pequeño pullback, un throwback, en este caso un throwback, cuando sube y vuelve a la resistencia, throwback, cuando cae y vuelve al soporte es pullback. En este caso un throwback, aunque bueno, también es verdad que hay analistas que le llaman pullback a todo, porque total, mientras nos entendamos, es más que suficiente. En este caso, pues es lo que parece que está haciendo. Sí que es verdad que hubo un poco de divergencia aquí unos días, pero bueno, sin ninguna cosa muy exagerada. Y nada, pues yo creo que de momento tiene buena salud, está en máximos históricos, cerca de máximos, vaya, y por lo tanto sin problemas. Como hemos visto, todos los indicadores en principio son buenos. Tengo algunos otros, pero esto lo reservo para el resumen semanal, para los suscriptores. Perdonadme por ello, pero algo les tengo que dar de más, aparte de un resumen muy extenso y de la tabla de seguimiento con un montón de valores que estamos siguiendo. Porque ya lo he dicho muchas veces, yo podría poner cada día valores que están haciendo algo y que son buenos para comprar. Pero como hacen muchos analistas y mucha gente que se precia por internet y de los cuales, repito, son referentes míos, pero es muy sencillo decir esta empresa, X empresa está bien y no hacerle un seguimiento después. Yo se lo hago semana a semana, en la lista creo que hay unos 50 valores, cada semana al principio traía varios, pero me di cuenta que es imposible seguirlos todos, entonces cada semana traigo uno, lo analizo un poco a fondo por temas fundamentales, un poquito, nada exagerado, solo un poquito, que sea creciente, que es lo que a mí me gusta de las empresas, y a partir de ahí, pues eso, pues la controlo y vemos cada semana, pues cómo evoluciona. Muchas semanas no hay que hacer nada y otras semanas, pues bueno, podemos ir subiendo los stops, subiendo los take profits, cerrando alguna operación. La semana pasada cerramos una, por ejemplo, porque había perdido nuestro stop y ya no tenía mucho sentido mantenerla. Y bueno, y vamos viendo la evolución. Y tenemos empresas pues, que tenemos más de un 600% de rentabilidad. Espero que alguno de los suscriptores haya podido engancharla. Yo, por desgracia, no puedo comprar todas las acciones que veo. No tengo ni el capital ni la cartera suficiente para ello, porque además serían posiciones muy pequeñas que para mí no tiene sentido. Pero bueno, yo las traigo como estrategias personales y únicas, no es como un conjunto de cartera. Sí que digo cuánto sería la cartera, el porcentaje de cartera a invertir en esa empresa por el porcentaje de riesgo que corremos en esa operación, pero ya está, después cada uno pues elige las acciones que quiere dependiendo de sus preferencias, ¿de acuerdo? Y ahora, bueno, vamos a por las estadísticas. Perdonad que estoy... llevo semanas con la garganta mal y resulta que hace un par de días fui al médico porque no se me quitaba, a ver si es que tenía anginas o me tenía que dar algo, y resulta que es que me ha salido una llaga en la garganta. Me salen de vez en cuando en la boca, pero en la garganta no me había pasado nunca. Y claro, no puedo hacer ni gárgaras porque está muy atrás. Y es por culpa de eso que tengo la garganta mal. Lo único que puedo hacer es beber muchos líquidos y esperar a que se quite.
pero es que parece ser que es muy grande y, y así estamos. Espero que se me quite pronto porque cuando hablo un rato lo paso fatal. Vale, sigamos. Vamos a por las estadísticas, ¿de acuerdo? Bueno, la noticia, entre comillas, de la semana es que la Fed rebajó 25 puntos básicos el día de ayer. Era una cosa que ya el mercado ya estaba descontando sin problemas. Pero Ryan Detrix, pues hace pues, unas semanas, porque esto es del 22 de agosto, ¿de acuerdo? O sea, hace ya casi un mes, nos trajo esta estadística, ¿de acuerdo? Hasta ahora no la había presentado porque estaba muy lejos de la presentación, o sea, de la reunión de la FED, pero creo que ahora está bien traerla, ¿eh? Y es qué ocurre en el mercado, en el SP500, cuando la FED recorta tasas entre 5 y 12 meses después del último recorte. ¿De acuerdo? La última vez que se recortó han pasado 9 meses, ahora en septiembre han pasado 9 meses, y pues ¿qué ocurrirá? Es una cosa que de momento no sabemos, lo veremos a partir de ahora, pero todas las veces anteriores, entre 5 y 12 meses, máximo 11,4, el mercado, excepto en una, ha sido muy positivo, ¿de acuerdo? Una media, la media es de casi 13, que es pues una ventaja estadística frente al mercado. Por lo tanto, es un buen dato para el mantener, para seguir creciendo y para seguir tranquilos en el mercado. Otra estadística que he traído, aquí he traído dos porque, bueno, resulta que traen algunos datos diferentes, supongo que no todos bueno, no pudieron ni Blue Kurkic ni Ryan Reynolds, ¿en qué estaría pensando? Ni Ryan Detrix, bueno, no ponen todos los datos exactamente, los he estado comprobando uno por uno todos y resulta que todos tienen razón, ¿de acuerdo? O sea, por ejemplo, el 31 de octubre del 2007 la Fed recortó a menos del 2% de máximos, que esto es lo que dice, pues la Fed recorta ratios de interés a menos de 2% de los máximos históricos del S&P 500. ¿Y qué ocurre? Y aquí, bueno, son siempre positivos, ¿de acuerdo? En las dos son todos positivos, excepto en el 2007. Y efectivamente comprobado que aquí sí, estaba a menos del 2%, estaba, bueno, aquí pone 1,1, yo había calculado un 1,2, creo, pero estaría igualmente a menos del 2. Esto ocurrió ayer, ¿eh? La Fed recortó tasas de interés y estamos a menos de un 2% del máximo histórico. Por lo tanto, ¿qué ocurrirá a partir de aquí? Como digo, siempre es positivo, excepto este año. Hay datos que están aquí que no están aquí y datos que están aquí que no están aquí. Pero los he comprobado todos, he estado un buen rato y son todos correctos. No sé por qué, no sé si es que lo miran en diferentes sitios, pero bueno, todos son correctos. O sea que en realidad, bueno, los datos que aquí faltarían aquí y aún así sería positivo. La buena noticia, pues eso, que casi siempre el 100% o el 99,9% de las veces el mercado es positivo cuando pasa esto. ¿Por qué? Porque cuando la Fed recorta es porque o las cosas van muy bien o cuando va muy mal. Cuando el mercado está en máximos históricos y está bien y recorta, es porque las cosas van bien, no hay recesión a la vista y por lo tanto el mercado, por lo normal, es que siga creciendo. Cuando las cosas van mal y la Fed necesita bajar los tipos de interés bueno, para hacer subir al país, es cuando hay recesión y es cuando pues al SP 500 no le va bien, ¿de acuerdo? No, aquí no están todos los recortes de la Fed históricos, sino están todos los recortes de la Fed cuando el SP 500 está a menos del 2% de sus máximos históricos, tanto en una gráfica como en otra, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Mira, por ejemplo, aquí, el 25 de abril del 85, este está, es un recorte que hizo la Fed, y Ryan Detrick, pues no la apuntaba, apuntó el 15 del 1 y el 20 del 5, que es el siguiente que hay aquí, pero este no. O sea que sería uno más positivo y además pues con un 32% de rendimiento. Todavía la media subiría un poquito más. Lo importante es que cuando ocurre esto, normalmente las cosas van bien. Cuando ocurre esto, normalmente el rendimiento esperado en los próximos 12 meses son mayores a la media histórica del mercado, por lo tanto eso es una cosa buenísima y a tener en cuenta y ya está, es un dato extra para pensar que el mercado va a ir bien y para pues
como he dicho al principio, mantener. Otra estadística interesante. Vale, sí, sí. No, iba a decir es que tenía una del SP y otra del Nasdaq, pero sí, he juntado las dos del SP. Esto nos lo trae Blue Kurki. ¿Qué pasa cuando los primeros 9 días de septiembre de cotización, sin festivos, no el día 9 de septiembre, sino los primeros 9 días que ha habido bolsa? ¿Qué ocurre cuando han sido positivos y además se marca un máximo histórico? Pues parece ser que casi siempre el mercado es positivo. O sea, el mercado descuenta que va a haber casi un 3% de rendimiento en septiembre. O sea, no va a ser un septiembre negativo como podemos esperar pues de otros años. Sí que es verdad que ha habido años que el resto de días pues acaba en negativo, pero aún así parece que el mercado puede seguir subiendo. Es una buena señal que se hayan marcado máximos históricos en septiembre y que además estemos en positivo. Solo en 2 ocasiones, el 88%, casi el 90% de las veces, el mercado sigue subiendo. ¿Puede pasar como el 51 y 63? Pues supuesto, esto es solo una estadística. Pero es cierto que es un poco raro que pues casi 80 años después o 60 años después pues el mercado haga cosas muy diferentes. Algo parecido, el S&P 500 después, este es de Almanac Trader, ¿de acuerdo? De su web. El S&P 500 después de un nuevo máximo en septiembre. Pues, y cuando el año era positivo, ¿de acuerdo? Pues septiembre parece que acaba bien y el año completo parece que está bien. Es una media, cuando pasa esto en septiembre, pues una media anual del 20% en el S&P 500. Una cosa espectacular. Y pues los últimos meses, octubre, noviembre, diciembre, el último trimestre, pues parece que pues, la media es que pues, suba casi un 5%, entre un 4,5 y un 4,75, cuando lo normal es un 4,23. Estamos, es una estadística otra vez favorable a la media histórica. Otra estadística de Blue Kurki, que es qué pasa cuando en el Nasdaq tiene 9 días o más de 9 días seguidos en positivo. ¿De acuerdo? Esto pasó en septiembre, o sea, hace 3 días, iba a decir en septiembre, sí, estamos en septiembre. Esto pasó del 3 al día 15. ¿De acuerdo? Desconozco, no puedo decir si el 16, 17 subió o bajó un poquito, pero bueno, estos 9 días han sido positivos y ha subido un 3%. ¿Qué es lo que ocurre 12 meses después en el Nasdaq? Pues que la mayoría de veces, el 85% de las veces, el mercado Nasdaq sigue subiendo. Por lo tanto, es una buena noticia que haya 9 subidas, 9 días seguidos de subida. Otro dato positivo para mantener. Sí que es verdad que a corto plazo, un mes, pues hay un poco, pues el 50% aproximadamente de subidas y bajadas, pero a largo plazo, pues sobre todo a 6 meses, a 9 meses, perdón, pues está muy bien. Un 14% en 9 meses está muy bien, un 19% está muy bien, cuando la media a lo mejor es un 12 en el Nasdaq. Y si fuera el S&P 500, entre un 8 y un 10. Depende si cuentas dividendos, si no los cuentas, etcétera, etcétera. Y el último dato que os traigo, también de Blue Kurki, espero pronunciarlo bien, es una comparativa entre el S&P 500, cómo evolucionan las peticiones de empleo, las encuestas JOLTS, ¿de acuerdo? Y cómo evoluciona el ratio de desempleo en Estados Unidos. Normalmente, cuando el desempleo sube, el mercado baja, ¿de acuerdo? Y las peticiones de empleo, pues también. El desempleo sube, las peticiones de empleo bajan, el mercado baja. Esto normalmente es porque, bueno, pues estamos en recesión, porque la cosa está difícil y es normal pues que no haya tantos empleos y que... ¿Pero qué es lo que está ocurriendo ahora? Pues que resulta que el ratio de desempleo está subiendo un poquito, es muy poco, pero está subiendo, que las encuestas de YOL están bajando, o sea, se están haciendo menos peticiones de empleo, es un poco raro, mientras el S&P 500 está subiendo. Es una cosa que no ha pasado nunca, ¿eh? Podríamos, bueno, incluso, si me permitís un momento, voy a buscaros una estadística que he visto en otro sitio. Que estaban juntas.
Estaban estas dos juntas para que veáis lo bien... Aquí la tengo. Es de Pablo Gil, ¿eh? Pablo Gil Trader. Las ha juntado desde el 2000 hasta ahora. Y resulta que más o menos las encuestas de empleo y el SP500 se han mantenido igual, han hecho el mismo movimiento, excepto aquí. A partir de aquí, del 23, que es más o menos pues, donde marca esta gráfica, hay una divergencia. Es una divergencia pues, que en los últimos 20 años pues, no había ocurrido. Pero bueno, me parecía más interesante esta gráfica que estaba también el ratio de desempleo y se veía como normalmente pues era inversamente, ¿no? Es inverso. Cuando el desempleo sube, las peticiones de trabajo bajan, es normal, pero además es que el SP500 también. Y en este caso está pasando al revés. Algunos pueden decir que esto es debido a la inteligencia artificial. Quizá es el descuento de eso. O sea, muchas empresas quizás están gastando dinero en inteligencia artificial y se piensan mucho antes de contratar a alguien cuando pueden quizá pagar a otra empresa para que se lo haga con inteligencia artificial. No lo sé, no soy analista macro, pero es un dato pues a tener en cuenta, es un dato que me ha parecido muy curioso y es un dato que me ha parecido incluso pues peligroso, ¿de acuerdo? Así que bueno, que cada uno saque sus propias conclusiones. Y hasta aquí el resumen de esta semana. 26 minutos, mucho más que otra semana. Disculparme por enrollarme. Ya está. Como he dicho al principio, el mercado de momento está en mantener. Un pequeño toque de atención en la encuesta AA y poco más. Nos vemos la próxima semana o nos vemos el domingo en el vídeo del resumen semanal para los suscriptores. Hasta luego.